Hola chicos, vamos a calcular esta resolución de cálculo de imagen de forma gráfica. Este ejercicio ya sí es de nivel, empieza a ser de los más complicados. Y el motivo es porque estamos trabajando con objetos virtuales, no trabajamos con objetos reales. Pero vamos a ir paso a paso para recordar todos los conceptos. Lo primero, para poder trabajar cualquier marcha de rayos tenemos que indicar el sentido de la luz, ¿veis? Aquí lo tenéis. Esto es lo que me indica positivo, para dónde entra la luz. La luz viene de izquierda a derecha, es lo que me está diciendo. Vital, ¿por qué? Porque si estoy trabajando con lentes divergentes, como son estas de aquí, la lente divergente lo que me indica es que su focal F', siempre F' es negativa. ¿Y cómo se miden las distancias focales? Siempre como si fueran los vectores, ¿no? Tenemos aquí el origen, aquí tenemos F', luego irá desde aquí hasta acá, aquí acabaría la flecha. ¿Veis que la flecha que va de aquí a aquí va en sentido contrario a esta de aquí? Por lo tanto, esto es una lente divergente, puesto que F' es negativa. Si fuera convergente, entonces sería aquí la F', para que fuera positiva. Esto es muy importante, porque si la luz entrara por aquí, entrara de derecha a izquierda, entonces F' ya no estaría aquí. Porque fijaos, si entra por aquí, seguiría siendo esta misma distancia, llevaría el mismo sentido y sería positiva. Por lo tanto, estarían permutadas, se cambiaría. Aquí estaría F'. Primer paso, sentido de la luz. Segundo paso, identifico la lente y entonces dibujo las focales. Y tercer paso, dibujo el objeto. Esto es un objeto virtual. ¿Qué significa que es un objeto virtual? Significa que la luz viene por aquí y nunca pasa por el objeto, ¿veis? Porque antes de encontrarse el objeto está la lente. Entonces, nunca pasa por el objeto. Lo que se dice es que apunta al objeto, pasa virtualmente por el objeto. La luz va a apuntar al objeto. Y ya sabéis que vamos a usar siempre nuestros tres rayos auxiliares. Un rayo que entra paralelo y apunta al objeto. Si entra paralelo, pasa o apunta por F'. Otro rayo que apunte al objeto y apunte a F, ese rayo emerge paralelo, y el rayo que pasa por el vértice y apunta al objeto no se desvía. Así que comenzamos. Primero, rayo que apunte por el objeto para que siempre pase por la imagen, por la punta de la imagen. Comenzamos con nuestro rayo amarillo. ¿Veis? Este rayo entra paralelo, apunta al objeto, por eso lo pongo discontinuo, no pasa, apunta al objeto. Y ahora, como entra paralelo, ¿qué hace? Pasa o apunta, en este caso no puede dar la vuelta, apunta a F', ¿veis? Este rayo está apuntando a F'. Repitamos, apuntamos al objeto. Y entonces, como entra paralelo, apunta a F', no puede dar la vuelta. Esto no es un espejo, es decir, no podéis poner el rayo hacia acá. Entonces el rayo apunta a F' y emerge. ¿Veis cómo apunta? Este rayo por aquí no, pero si tiro hacia atrás está apuntando a F'. Bien, continuamos con el siguiente rayo, el rayo verde. Ahora cogemos el rayo, ¿veis? Apunta al objeto, pero a su vez tiene que apuntar también a F, ¿veis? Apunta al objeto y apunta a F. Como apunta al objeto y a F, ahora me fijo en este punto. Tiene que emerger paralelo. Emerge paralelo, ¿veis? Paralelo. ¿Y ahora en qué me voy a fijar? Pues me voy a fijar justamente en los rayos emergentes. ¿Veis que los rayos emergentes que se cortan en ese punto de aquí? Pues ahí se encontrará la imagen, puesto que los incidentes apuntaban al objeto, los emergentes apuntarán a la imagen. En este caso pasa realmente por ella. Vamos a dibujar la imagen. ¿Veis? Voy a coger desde este punto y dibujo la imagen. ¿Hecho? Muy bien. Y ahora vamos a analizar cuál es el resultado. Observar el objeto, que es el azul, la luz no pasa realmente por él. Por lo tanto, el objeto, vamos a ponerlo aquí, el objeto será virtual. Por eso este ejercicio es más difícil, porque el objeto es virtual, no es real. Sin embargo, la imagen será como. La imagen será real, puesto que los rayos pasan realmente por ella. Real. Y, por otro lado, tengo que es derecha, ¿veis? Igual tiene el mismo sentido que el azul, y es mayor. Pero bueno, me queda otro rayo, me quedaba el rayo azul, es decir, el rayo que pasa por el vértice y pasa por el objeto. Vamos a dibujarlo. ¿Veis? Ahora me cojo el rayo que apunta al objeto, y ahora, como este rayo pasa por el vértice, ¿veis? La parte discontinua es que no se ve. Y como no podía ser de otra manera, pasa por el mismo punto que pasa tanto el rayo amarillo como el rayo verde. ¿De acuerdo? Así que venga, ahora vamos al siguiente caso. Si ya hemos entendido la idea, vuelvo a lo mismo. Ahora cojo este rayo, apunta al objeto, ¿veis? Está apuntando al objeto, no puede pasar por él. Y ahora, como entra paralelo, pasará o apuntará a F', ¿veis? Tengo que hacer que apunte desde ese punto y tirar hacia acá para que apunte F'. Me cojo el rayo verde. El rayo verde ahora, fijaos, el rayo verde apunta al objeto, primero me estoy fijando cómo apunta al objeto, y a su vez tiene que pasar por F. Entonces,
Al pasar ahora por F, este rayo emerge paralelo. Emerge paralelo, ¿veis? Por aquí parece que no se me van a cortar. Voy a tener que echar el dibujo hacia la derecha. Entonces se van a cortar las prolongaciones, ¿veis? Tiro la prolongación de este rayo y la prolongación del rayo amarillo tendré que tirar. Porque esas son las que se van a cortar. Estas no se van a cortar, ¿veis? Entonces sigo. Lo desplazo un poquito y entonces hago un poquito más grande el verde. Son las prolongaciones, ¿veis? Ahora tiro el amarillo hacia atrás y vamos a ver el punto de corte, ¿veis? Aquí es donde se cortan, aquí es donde se encontrará entonces la imagen, ¿de acuerdo? Aquí se encontrará la imagen. Pongo el eje más largo y aquí se encontrará. Pero para ello, ¿qué tal? La dibujo, muy bien, pero me queda el último rayo, que es el que pasa por el vértice y no se desvía. Así que venga, vamos a dibujarlo. Fijaos, este rayo que estoy dibujando aquí, este rayo pasa por el vértice y va a apuntar al objeto. ¿Veis que apunta al objeto? Y ahora me fijo en el rayo. El rayo este, al pasar por el vértice, no se desvía. Hecho, ¿no? Pero ¿veis? No se desvía, me parece muy bien. Pero no se corta la parte derecha, luego se cortará sus prolongaciones, como hemos visto en los anteriores. Y entonces se cortan aquí. ¿De acuerdo? ¿Vais viendo? Este sería el rayo que pasa por el vértice y no se desvía. Y confluye junto con los otros dos. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es el carácter de la imagen y del objeto. Comenzamos. Ya hemos visto que la luz no pasa realmente por el objeto, ¿veis? La luz no pasaba realmente por el objeto, pasan las prolongaciones. Por lo tanto, muy importante, el objeto será virtual. Por eso estos ejercicios son bastante más complicados. Y ahora, vamos a la imagen. Fijaos, la imagen pasa las prolongaciones. Lo mismo, no se puede recoger en una pantalla. Por lo tanto, esta imagen será también virtual. No es como el caso anterior, que era una imagen real. Fijaos, aquí la imagen es invertida. Es decir, sale al revés. Invertida. Sale al revés de cómo se encuentra el objeto. Es lo que quiere decir. No que vaya hacia abajo. Pues si pongo el objeto hacia abajo y la imagen sale hacia arriba, también se dice invertida. Y finalmente sale mayor. ¿De acuerdo? Y nada más. Espero que lo hayáis entendido. Ya os digo, este ejercicio es bastante más complicado. Así, estos ejercicios habría que dejarlo al final para cuando se sabe trabajar con objetos reales, para poder trabajar bien con ellos. Y nada más, con esto me despido. Hasta la siguiente marcha de rayos. Un saludo.